Muy bien. Muy bien, estamos grabando. Bueno, bienvenidos nuevamente a esta clase con la profesora Angélica Alarcón. Les doy la cordial bienvenida, la más cordial de las bienvenidas. Eh, quiero que... voy a activar el video acá. Ok, ahí me están viendo en dos. Quiero que participen, quiero que estén atentos. Vamos a continuar con nuestro WARTEC, que es lo que es lo que nos ocupa, y vamos a aprovechar esta hora que tenemos rápidamente. La vez pasada que estuvieron con nosotros, estuvimos hablando de las generalidades de la prueba, y hoy y estuvimos hasta el campo 1. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos hoy en los campos del WARTEC. Recuerden que esto es un minicurso preámbulo al gran diplomado que vamos a hacer de psicología organizacional y pruebas psicológicas en sus distintos campos de acción. Así que me encanta que estén con nosotros, que estén interesados en esto que queremos plantearles y que queremos compartir con ustedes este contenido de valor que es tan importante para los psicólogos en este momento. Entonces, les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla en este momento y vamos a ver entonces nuestro material del WARTEC. Espero que todas las personas que estén aquí estén inscritas ya en el gran diplomado de psicología organizacional y pruebas psicológicas que estamos a punto de comenzar. Y espero que también se hayan disfrutado de todas las clases que han recibido en este mini curso que estamos dictando como preámbulo al diplomado. Entonces, bienvenidos. Vamos a ver qué me están diciendo por acá. Muy buenas noches a todos. Hay muchísima gente en sala, qué lindos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, recuerda que estamos hablando de la prueba WARTEC, que es una prueba proyectiva que se utiliza en los procesos de vinculación de personal, específicamente en la fase de selección de personal, que es donde se aplican las pruebas. Recuerden que en esta fase de selección de personal se aplican las pruebas que son de personalidad y que pueden ser pruebas proyectivas, como es la prueba que nos ocupa, que es el test WARTEC, o pueden ser también pruebas como el 16PF, como el Myers-Briggs, como muchas otras pruebas que son inventarios de personalidad y que nos van a dar información bien interesante acerca de nuestros candidatos que estamos seleccionando para el cargo que se encuentra vacante. En este caso vamos a trabajar en el WARTEC. Y recuerden que el WARTEC es una prueba proyectiva gráfica que es de muy fácil aplicación y que además con una interpretación también que no es tan complicada, se necesita de pronto práctica, pero no es tan complicado. Bueno, ya todo eso lo habíamos hablado la clase anterior y habíamos quedado con ya habíamos mencionado los campos que se tienen en cuenta en el WARTEC, que son 8 campos, perdón. Hay una prueba de 16 campos, pero la que se utiliza para selección de personal generalmente es esta, que es de 8 campos. Entonces ya hablamos del campo 1, de todas esas generalidades. Hoy vamos a ver el campo 2. Les voy a mostrar, para que no nos perdamos, les voy a mostrar inicialmente. Aquí está. Esta es la ficha técnica, este es el formato que se utiliza. La primera parte tiene que ver con los datos de identificación, la segunda parte que están los 8 campos, ya yo les expliqué pues la vez pasada todo lo de los 8 campos. Luego aquí se insertan los dibujos, los 8 dibujos, y luego se les coloca título a los dibujos y se responden las 4 preguntas del final del formato. El día de hoy vamos a trabajar con el campo 2 del WARTEC. El campo 2 del WARTEC, que es este campo 2 y 3, creo que alcanzamos hasta el campo 3. Y si acaso el campo 4, vamos a hacerlo rápidamente para que podamos tener información bien interesante. Ya miramos el campo 1, que es el campo del yo, el campo del autoconcepto. Luego vamos a mirar este campo, el número 2, y este campo que es el número 3, número 4. Bajamos a la izquierda, es el 5, a su derecha el 6, a la derecha el 7, y el último de la parte inferior derecha es el campo 8. Hoy nos ocupamos entonces del campo 2
de nuestra prueba que es el WARTEC. Bueno, vamos entonces a mirar acá. El campo 2, recuerden que el campo 1 es el campo del autoconcepto, que se quiere que se respete la centralidad del estímulo, que no se repite, que no se camufle, que no sea grande. Ese punto que está en ese centro es tuyo y debes mantenerlo en la centralidad. Y hablábamos de que hay campos que son orgánicos y otros que son inorgánicos. Los campos orgánicos son el campo 1, el campo 2, el campo 6 y el campo 6, no, el campo 7 y el campo 8. El campo 1, el campo 2, el campo 7 y el campo 8. Son los campos orgánicos. Campo 1, campo 2, campo 7 y campo 8. Entonces los campos inorgánicos son los que nos quedan. Sería el 3, el 4, el 5 y el 6, que son los inorgánicos. ¿Qué significa orgánicos e inorgánicos? Significa que se induce a través del estímulo que aparece en cada uno de los campos la elaboración de un dibujo particular. En este caso sería en el campo 1 y 2, y en el campo 7 y 8, la elaboración de un dibujo que tenga que ver con lo orgánico, o sea, con algo vivo, ya sea un ser humano, un animal o la naturaleza, que es lo único vivo que hay. Ser humano, natural y naturaleza, el animal o naturaleza. Y los otros campos, 3, 4, 5 y 6, se induce al candidato a través de ese gráfico. La prueba induce al candidato en la elaboración de un dibujo que sea una cosa, algo inanimado, algo que no tiene vida. Y todo lo que es orgánico tiene que ver con la afectividad. Un momentito. Todo lo orgánico tiene que ver con la afectividad. Afectividad hacia uno mismo o afectividad hacia los demás o hacia las cosas que están a nuestro alrededor o hacia las situaciones que están a nuestro alrededor, nuestros afectos, campo 1, campo 2, campo 7 y campo 8. ¿Qué se espera en esos campos? Que se dibuje algo orgánico y es uno de los indicadores positivos de esos campos. Entonces, vamos al campo 2, también es un campo orgánico, es decir, queremos encontrar en este campo un dibujo de un rostro, una persona, de una naturaleza o de un animal en el campo 2. Y el campo 2 es el campo de la afectividad. Entonces, el campo 1 dijimos que era el campo del autoconcepto, también es un campo orgánico, y en el campo 2 es el campo de la afectividad. Indica los aspectos emocionales, la capacidad de relacionarse y la manera en que es percibido lo afectivo y lo emocional. Entonces es muy importante porque este campo se le llama también campo de la madre. Recuerden que hablábamos de que esta prueba proyectiva tiene como base la teoría psicodinámica de la personalidad y que nos habla del yo, del ello, del super yo, de la madre, del padre, etc. En este campo número 2 es el campo de la afectividad y según lo dinámico sería el campo de la madre. Este campo, ¿qué queremos encontrar aquí? Queremos encontrar un dibujo orgánico. Y recuerden que o es un rostro, o es naturaleza, o es un animal. En este caso, en este campo, perdón, encontramos que tiene dos polos. ¿Cuáles son los polos? Uno positivo y uno negativo. Positivo y negativo. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Unos son positivos y otros son negativos. Dentro de los indicadores positivos encontramos, ojo, tenemos que encontrar personas, rostros, naturaleza o animales, porque es orgánico, ¿cierto? Entonces, dentro de lo positivo, si esos dibujos se encuentran en el campo, ya podríamos considerarlo como un indicador positivo. Y esto va de más positivo a menos positivo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ¿qué cosa nos daría un indicador más positivo de esa emocionalidad y de esa afectividad de nuestro candidato?
dibujo de rostros. Implica una fuerte tendencia al contacto con los otros y la importancia que tienen las emociones para esta persona. Ojo, mucha atención. Si el dibujo del rostro presenta límites, es decir, el óvalo de la cara es un rostro, pero está dibujado el óvalo de la cara como un círculo o un óvalo de la cara, ese es el límite de la cara. Esto indica la tendencia a guardar los límites en las relaciones interpersonales. Si no tiene ese límite de la cara, sería que una persona que no tiene la tendencia a guardar esos límites en las relaciones interpersonales. Así sencillito, fácil. Ustedes encuentran que muchas personas dibujan las cejas, los ojos, la nariz y la boca y no dibujan el óvalo o el círculo que cierra la cara. Ese es el límite al que se refiere la prueba. Ahora, si la persona no tiene límites en sus relaciones interpersonales, eso es positivo en la medida que es una persona que tiene fuerte tendencia al contacto con los otros y que si nosotros necesitamos, por ejemplo, un vendedor o una persona que permanentemente tenga que estarse relacionando con los demás, pues aquí está la persona sin el límite, podría ser tu persona adecuada. Ahora, cuando se guardan límites en las relaciones interpersonales, también es positivo en la medida en que hay personas hay momentos en que se requiere cierto nivel de límite, cierto nivel de confianza, digamos, para establecer una relación en donde no podemos entregar el corazón a todo el mundo ni dejar entrar en nuestra vida a todo el mundo. Hay ciertos límites en la parte emocional y en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que mide? ¿Qué es lo que mide este campo? Mide este campo, es el campo de la afectividad y mide las relaciones interpersonales. ¿Cómo me relaciono con los otros? Positivo, dibujo de rostros. Si tiene límite, la persona tiene una fuerte tendencia al contacto con los otros, pero con un poquito de límites, con ciertos límites. Si no, tiene una fuerte tendencia al contacto con los otros sin límites. Listo. Otra cosa que también es positiva, dibujo de naturaleza. Recuerden que es un campo orgánico y que queremos encontrar un dibujo vivo. La naturaleza es correcta. Indica capacidad para relacionarse, pero solo en situaciones de confianza. Además, indica que la persona es contemplativa. ¿Cómo es esto de capacidad de relacionarse, pero solo en situaciones de confianza? Es una persona que tiene tendencia al contacto con los otros, pero requiere de tener cierto nivel de confianza para empezar a relacionarse adecuadamente con los demás. Mientras tanto, puede ser un poco distante. Oye, eso nos pasa a todos. Hay situaciones en donde uno requiere como que entrar en cierto nivel de confianza para poder establecer esa relación fluida, interpersonal. Si tu candidato requiere que sea un poco prudente y cauto en el contacto con los otros, pero que tenga una fuerte tendencia al contacto con las otras personas, este dibujo de la naturaleza le califica muy bien. Entonces, es una naturaleza, pues montañas, árboles, sol, lluvia, ríos, mares, etc. Árboles, todo lo que sea naturaleza, indica capacidad para relacionarse con los otros en situaciones de confianza y también indica que es una persona contemplativa. ¿Qué es una persona contemplativa? Que disfruta contemplando la naturaleza, que disfruta contemplando un paisaje, que hace relax a través de la naturaleza. Esta persona que está en contacto con su naturaleza y con su entorno es una persona contemplativa, una persona que hace yoga o que le gusta meditar, etcétera. Podría ser este tipo de personas los que dibujan naturaleza. Ahora, el dibujo de un animal es positivo, es un indicador positivo, sí, porque todo lo que sea orgánico va a ser positivo. Sin embargo, este animal que la persona dibuja
implica tener en cuenta qué animal dibujó. Si dibuja un animal, hay que tener en cuenta qué animal dibujó, ya que el mismo, o sea, el animal dibujado, nos representa cómo es el individuo en las relaciones interpersonales y cómo las considera. Cómo es el individuo en las relaciones interpersonales y cómo las considera. Ok, entonces, perdónenme las interrupciones, pero como se han dado cuenta, tengo un gripón, pero ya estoy mejor. Bueno, entonces, ¿qué animal se dibujó? ¿Cómo considera las relaciones interpersonales este individuo que dibuja un animal? A ver, si es un animal, eh, es un animal que es como tierno, suave, un conejito, un pollito, un osito, no un oso, un osito. O sea, este tipo de animales que inspiran ternura, que lo que uno siente al momento de verlo es que puede ser frágil, que puede ser tierno, probablemente así sean las relaciones interpersonales de este individuo o este candidato que está haciendo el dibujo. Pero, por ejemplo, dibujo un animal feroz, o una fiera, o un perro bravo, un lobo. O sea, ¿qué dice eso de las relaciones interpersonales? Puede tener una fuerte tendencia a tenerlas, esas relaciones interpersonales, pero ¿cómo es esa tendencia? ¿Cómo se relaciona? Sería cómo es el estilo de relación y cómo considera su relación interpersonal, de acuerdo con el animal que dibuje. Entonces, importantísimo eso. Ahora, dibuja un felino. Un felino es astuto, es cazador, es sigiloso, podría ser, ese es su estilo de relacionarse. O dibuja un ave. Al dibujar un ave, probablemente esté expresando libertad, como que es una persona sin ataduras, etcétera. O sea, cada persona que dibuja un animal, ese animal en sus características va a simbolizar cómo la persona se relaciona con los demás. Ok, vamos a ver qué me dice por aquí. ¿Solo la puede aplicar un psicólogo? Pues lo ideal es que la aplique un psicólogo, porque es una prueba psicológica. Y para la interpretación de la prueba, mi querida Sara Muriel, se necesita pues que tengan un bagaje de aprendizaje en lo psicológico, porque otra persona pues no la va a poder interpretar además. ¿A qué se refiere con si el dibujo del rostro presenta límite? Bueno, ya lo respondí. ¿Cómo hacer para evaluar esta prueba cuando se realicen profesionales de la psicología teniendo en cuenta el conocimiento que pueden tener de ellos? Bueno, pues sí, digamos que es un poco sesgado el hecho de que una persona ya conozca del todo la prueba y terminaría pues haciendo una prueba bastante positiva. Sin embargo, hay cosas que se presenta en la prueba a pesar de que la persona lo conozca. Por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada del sombreado, lo que hablamos de que si se repita muchísimo la línea que tiene que ver con agresividad, el sombreado tosco y duro que tiene que ver con angustia, ansiedad y depresión, el manejo de los espacios, el manejo si es arriba, si es abajo, si es a la izquierda, si es a la derecha, el dibujo que realiza, si es infantil, si es maduro. Hay muchas cosas que interpretar aparte del dibujo como tal que realiza, porque digamos que él sabe que tiene que dibujar una flor con el centro, el dibujo en el centro sería el punto, sería el centro del dibujo, en el número 1. En el número 2 dibuja un rostro con límites, pero ¿cómo es el rostro? ¿Cuáles son sus líneas? Son grandes, son pequeñas los dibujos, están arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Todo eso se tiene que ir interpretando. Podría ser, de pronto, si es una persona experta en el Guartec, pues podría aplicársele otra prueba. No tenemos que casarnos con una sola prueba. Angie me dice que cómo puede interpretarse el dibujo de una serpiente muy mal. Evidentemente vamos a interpretarlo como algo negativo porque una serpiente rastrera, se supone que hasta el diablo es una serpiente en la Biblia. A las suegras las muestran como víboras. Este,
La serpiente es astuta, se arrastra, es traicionera, es inteligente también, pues son animales inteligentes, se camuflan. O sea, todas esas características de la serpiente más o menos serían las características que puede poner en práctica esta persona al momento de sus relaciones interpersonales. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hablar de acá? Entonces vamos al polo negativo. Dentro del polo negativo serían animales. Por ejemplo, no está permitido en esto, el manual cuando ustedes lo van a tener en la medida que se van a inscribir en el diplomado y vamos a hablar con mucha profundidad de cada uno de estos temas. eh, no está permitido dibujar, o sea, está mal interpretado, o sea, interpretado como negativo, cuando se dibujan chiripas, gusanitos, cosas como bacterias, este tipo de cosas, eso se consideran parásitos, entonces también se considera negativo. Entonces, ni culebras, ni parásitos, ni bacterias, ni nada de eso, ni insectos chiquiticos que se arrastran, porque ¿cómo es entonces el tipo de relación interpersonal que tiene este individuo, que se dibuja como un insecto rastrero? Imagínense. Bueno, eso ya con respecto a los animales. Ahora nos vamos a otro indicador negativo que sería anular o repitar el estímulo. En todos los campos dice lo mismo. Anular o repitar el estímulo es considerado negativo. Entonces, anular o repitar el estímulo puede demostrar tendencia a la frivolidad, al cinismo o a la evitación de las relaciones interpersonales. Frivolidad, cinismo o evitación de las relaciones interpersonales. Entonces, no anulamos el estímulo, es decir, anular el estímulo es que tú miras el dibujo y el estímulo no se ve, porque fue convertido en otra cosa. Y si se repita, es lo mismo. Se considera una persona frívola y cínica o evita las relaciones interpersonales, frívola y cínica en sus relaciones interpersonales y puede ser una persona que evita las relaciones interpersonales. Ok. Y por último, dibujar objetos, dijimos que tiene que ser un campo, tiene que ser dibujos orgánicos, porque los campos orgánicos son 1 y 2, 7 y 8. En este caso, dibujar objetos puede indicar la evitación marcada de las relaciones interpersonales. Pero es que es lógico, esto es un lenguaje simbólico, ¿verdad, mis amigos? Entonces, sí, dentro de lo simbólico, lo orgánico significa lo afectivo y la tendencia a las relaciones interpersonales. Dentro de lo afectivo, la tendencia a las relaciones interpersonales, si yo dibujo algo inanimado, yo lo que estoy haciendo es evitando, porque se supone que es viva la afectividad está viva en las relaciones interpersonales, pero si yo dibujo un objeto, ahí no hay afectividad, las cosas no sienten. Entonces, hay una evitación marcada de las relaciones interpersonales o una tendencia a la intelectualización, o sea, la racionalización, como que yo no le meto afecto a mis relaciones interpersonales. Mis relaciones interpersonales tengo una tendencia a hacerlo de manera racional, intelectual. Y puede ser, por supuesto, con una muy fuerte falta de calidez en estas relaciones interpersonales. Por lo tanto, no va a ser un indicador positivo para este candidato. Entonces, repito, dibujar objetos puede indicar la evitación marcada de las relaciones interpersonales o una tendencia a la intelectualización y la falta de calidez afectiva como un mecanismo de defensa, porque a veces estas personas que racionalizan y no muestran calidez afectiva en sus relaciones interpersonales, lo que se están es defendiendo porque tienen ciertos miedos, temores, inconscientes o conscientes, para relacionarse, o temores por eso, por las relaciones interpersonales. Suena como prejuiciosa la interpretación. No, no es prejuiciosa para nada. Es un lenguaje simbólico en el que el tipo de animales y el tipo de símbolos que la persona presenta, según este manual de esta prueba que es tan absolutamente utilizada, eso es la información que nos da.
Ximena dice, buenas noches, hola Ximena, ¿dónde puedo encontrar la información del diplomado, costos y demás? Seguramente Manuel, que está aquí al tanto y que nos está acompañando, como dice el tras bambalinas, te va a dar toda la información que necesitas. Comunícate entonces con Manuel, Manuel seguramente nos está escuchando y va a responderte. Mira, ahí está. WhatsApp Ser Productivo es 300-405-3377. 300-405-3377. Adriana María Becerra, tienes abierta la cámara. Déjala abierta si quieres, no hay ningún problema. Bueno, vamos al campo 3 y vamos adelantando hasta donde alcancemos el día de hoy. El campo 3, ya aquí en el campo 3 no encontramos, no es un campo orgánico, ya es un campo inorgánico. Entonces, recuerdo, campo 1 y campo 2, campos orgánicos, y esos campos orgánicos tiene que ver con los afectos, con la afectividad. La afectividad tiene que ver con las relaciones del individuo consigo mismo y con los demás. Entonces, en el campo 1, que es el campo del autoconcepto, la afectividad es hacia sí mismo, hacia el yo. En el campo 2 es la afectividad en las relaciones interpersonales, en el vínculo con los demás, en las relaciones interpersonales. Ya en el campo 3 entramos a lo no orgánico o a lo inorgánico. Y ya vamos a hablar de lo racional, lo pragmático, lo práctico, donde no se debe meter el afecto en primer lugar, sino lo racional y práctico en primer lugar. Por eso es que se diferencian estos campos. Entonces, el campo 3 del Huartec es el campo de las ambiciones, las metas, los objetivos y el proyecto de vida, lo que indica que es lo que el individuo espera y vislumbra a futuro y en su vida. Y se le llama el área de la proyección laboral. O sea, este es el campo de la proyección laboral. Aquí nos muestra las ambiciones, las metas, los objetivos, el proyecto de vida, lo que la persona espera en su futuro y en su vida. El campo 3 del Huartec. Yo les estoy diciendo de una manera, digamos, práctico, qué es lo que queremos encontrar como indicadores positivos en los campos. Recuerden, en el campo 1, que se respete la centralidad del estímulo, que sea un dibujo orgánico, ¿verdad? En el campo 2, que sea un dibujo orgánico y que haya rostros, naturaleza o animales, pero que tenemos que tener en cuenta pues qué tipo de animal se está dibujando y que cuando son objetos, pues eso no va a ser un indicador tan positivo, va a ser más bien negativo. ¿Qué queremos encontrar en el campo 3 del Huartec? En el campo 3 del Huartec queremos encontrar que se multiplique el estímulo hacia arriba y hacia la derecha en el orden en que vienen los estímulos, el estímulo que está en el campo. Se multiplica el estímulo igualito hacia arriba y hacia la derecha. O sea que esos son tres líneas que van subiendo con un orden y una organización muy específica. Lo que queremos es que se siga ese mismo orden, que se siga multiplicando el estímulo en ese mismo orden, en la misma forma, hacia arriba y hacia la derecha. Eso nos está mostrando que el individuo tiene como unas metas a futuros. Todo lo que es hacia arriba y hacia la derecha siempre va a mostrar en el lenguaje gráfico, va a mostrar proyección a futuro, metas, proyección a futuro. Entonces aquí queremos eso, que se siga el estímulo dibujando como viene y en el orden en que viene, hacia la derecha y hacia arriba, de manera que la persona esté mostrando justamente eso, las metas, los objetivos, el proyecto de vida. Para nosotros como interpretar, vamos, que somos los que estamos interpretando el Huartec, eh, queremos encontrar una persona dentro de una organización que tenga metas, que quiera proyectos, que quiera mostrarse y proyectarse y que quiera progresar dentro de la organización. Si nosotros queremos eso, queremos encontrar ese tipo, justamente ese tipo de dibujos, pero deben ser inorgánicos, porque este es un campo inorgánico. Entonces hay que prolongar el estímulo hacia arriba y hacia la derecha, tal como viene, de manera que la persona lo que está mostrando es su proyección. Ahora, ¿cuáles son los indicadores que encontramos acá?
prolongar la línea del estímulo, que es lo que queremos, ¿verdad? O darle crecimiento en forma de edificio, si lo hace hacia arriba y hacia la derecha de manera regular y organizada, todo bien, está mostrando ambiciones, metas, objetivos hacia arriba y hacia la derecha. Mientras que si lo hace de manera irregular, o sea, dibuja uno alto, uno pequeño, uno mediano, otra vez, más grande, más chiquito, eso lo que puede indicar es una tendencia a ser poco organizado. Poco organizado porque ese estímulo viene súper bien. La insinuación del estímulo es muy bien organizada y el candidato lo desorganiza, está mostrándonos que puede ser con una tendencia a ser poco organizado. Ahora, si nosotros vemos que el dibujo son como unas escaleras, las escaleras, oye, me estás correcto, es inorgánico y sigue para arriba, para arriba, para arriba, para la derecha, maravilloso, magnífico. Lo que pasaría es que cuando las escaleras se van haciendo y de pronto terminan en una plataforma, pensemos simbólicamente, si sigue hacia arriba subiendo y subiendo, lo que está mostrando es proyección personal, hasta como dice Lightyear, hasta el infinito y más allá. Pero si las escaleras empiezan a subir y se terminan en una plataforma, es como si la persona que pasó se quedó ahí. Es como si ya se hubiera terminado las metas alcanzadas. Ya no voy a seguir en mi proyecto buscando siempre mejorar, sino que ya llegué hasta aquí, me quedé ahí, en una meseta. Esto puede indicar que esta persona está conforme con lo obtenido, ya llegó hasta ahí, ya está contento, ya no sigue para arriba y que se estancó en sus propósitos. Facilito de interpretar, absolutamente facilito y bello. Ahora, cuando el estímulo es anulado, recuerden que nunca se puede ni repitar, ni anular, ni nada del estímulo debe quedarse tal cual. El estímulo puede ser parte del dibujo, ¿cierto? O debe ser parte del dibujo, pero no debe ser ni repitado ni anulado. Entonces, cuando el estímulo es anulado, quiere decir que muestra una tendencia a sentirse estancado en sus metas en el presente. O sea, ya yo me quedé aquí, en este presente, ya como que no encuentro más nada que hacer. Aquí la proyección la anulo, no existe. Estoy estancado en mi presente. Hay una tendencia a sentirse estancado en sus metas en el presente. No nos da de pronto una buena opinión, una buena imagen, una persona que no quiere proyectarse a futuro, sobre todo si está entrando a una empresa. Esta persona debe tener metas, es una persona que debe querer algo en la vida, porque así que si yo no quiero, ni siquiera con las funciones de mi trabajo, voy a hacer bien, las voy a hacer eficazmente, porque dentro de la proyección personal es hacer muy, muy bien hecha las funciones que me asignan. Y si yo tengo ese estancamiento en mi meta presente, que de pronto eso me indica incluso desmotivación por mi meta presente. Entonces, ¿cómo hago yo como una persona así en mi puesto de trabajo? Yo necesito a alguien que se proyecte, que sea pilo, que quiera encontrar más proyección en su vida. Si el eh, perfil del cargo no me dice nada de eso, y no importa que esté estancado, que sea desmotivado, que eso no se encuentra, pero digamos que en el imaginario se encuentra que no importa que sea una persona estancada en su meta presente, pues te serviría este que anula el estímulo o te serviría el que tiene la meseta, pero es que eso no es así, porque a nivel de las organizaciones siempre se quiere que el individuo quiera crecer, y para crecer tiene que demostrar que tiene motivación por sus metas y sus funciones, por lo tanto debe estar enfocado. Así que no vamos a encontrar eso. Ahora, si se unen las tres líneas con una sola línea, las tres líneas verticales con una sola línea las unimos, esto puede indicar que el individuo tiene pocas ambiciones y solo muestra estas ambiciones cuando el medio las exige, sin iniciativa personal. Entonces encontramos las tres lineecitas paralelas que están así en orden ascendente y están unidas por una sola línea. O sea, la persona tiene ahí como que sus metas, las ambiciones están como encerraditas, como estancaditas, y si le exige el medio,
tal vez muestre algo de ambición, pero no lo va a mostrar por iniciativa propia. Entonces, estos son algunos de los indicadores que nos mostraría el campo 3 del Guartec. A ver, escriban las preguntas que tienen al respecto y yo voy tratando de mirar. ¿Cómo se pueden interpretar dibujos demasiado sencillos como un círculo o un cuadrado? Depende del círculo y del cuadrado, porque en el campo 6, por ejemplo, un cuadrado está suficiente, no pasa nada. Pero cuando todos los dibujos son infantiles, o sea, ¿qué significa un dibujo infantil? Que un niño pequeñito los hubiera podido hacer. Ya tú eres un adulto, ya no tendrías por qué haberlo hecho así. Un adulto tiene un poco más de complejidad en sus dibujos, aunque no sepa dibujar. Pero cuando se dibujan cosas tan infantiles, así se considera la personalidad del individuo, un poco infantil. Bueno, cuando la persona dibuja una escalera, está bien, y digamos que la proyecta hasta la derecha y arriba, pero entonces le pone figuras, personajitos, ¿verdad? Recuerden que esos personajes, todo lo que sea orgánico, tiene que ver con la afectividad. Probablemente es una persona que le mete demasiado afecto y la parte emocional, le mete demasiada emocionalidad a cosas que requieren la práctica, la lógica, ¿cierto? La racionalidad. Entonces nos encontramos con una persona emocional, que sus respuestas emocionales pueden estar presentes, donde no deben estar presentes, podríamos encontrarnos con una persona conflictiva, emocional, de rabietas, cosas que tengan que ver con esta muestra de emocionalidad en momentos en que tienen que ser prácticos y lógicos. Eso significa las personas sobre las escaleras y sobre cualquiera o dentro de cualquiera de los campos inorgánicos es que está demasiada emocionalidad presente cuando tiene que ser una persona aplicando su practicidad en esto que mide el campo. Bueno, hola, vas a interpretar los saltos y la importancia del primero y último cuadro. La importancia del primero y último cuadro, igual el primero y el último cuadro son tan importantes como los otros. El orden en que se colocan los dibujos es que es lo que se debe interpretar, porque todos los campos son exactamente de igual importancia. El orden significa que cuando el dibujo se hace en primer lugar, probablemente es lo que es más importante para el individuo y en lo que se siente más cómodo y mejor. Cuando se deja el campo en último lugar en su orden, que lo está dibujando, está aplazando y aplazando y aplazando y aplazando ese dibujo. Tendríamos que pensar qué conflicto tiene la persona con ese dibujo o con ese campo, con lo que evalúa el campo, que lo dejó en último lugar. Por ejemplo, si el campo 2 lo hace en su orden en el 8, pues su número 8 en su dibujo, o sea, fue el último dibujo que realizó, esta persona podríamos interpretar que podría presentar conflictos con su afectividad y en sus relaciones interpersonales. ¿Por qué conflicto? No que sea conflictiva en sus relaciones interpersonales, que tiene conflictos en sí misma al momento de relacionarse con los demás. ¿Por qué? Porque lo dejó de último. Significa que le cuesta trabajo esta parte, que tiene dificultades en sus relaciones interpersonales. No necesariamente tiene que ser malo, sino que le puede costar trabajo relacionarse con nosotros. Lo mismo que si dejamos el campo 3, que es el campo de la proyección laboral de número 8. Imagínense un campo 3 en donde dibuja los tres, no dibuja, sino los tres palitos esos los dejó ahí nada más y dibujó unas cositas ahí, pero no lo proyectó hacia arriba y hacia la derecha. Y encima lo deja de último. ¿Qué pasa con la proyección laboral de esa persona? ¿Qué pasa con sus metas, con sus objetivos, con su motivación? Está mostrándonos un dibujo que tiene indicadores negativos y además de eso lo deja de último. Tenemos que pensar que depende del orden que se le dé a los dibujos, es más importante para el individuo y los que se van quedando de último pueden presentar conflictos en la persona con eso que evalúa el campo que dejó de último. Bueno, tengo por acá. Hola, ¿cómo se interpretaría un edificio con ventanas en el campo 3? Está bien en el caso de que sea hacia arriba siempre, hacia arriba proyectado, hacia arriba y hacia la derecha. Está bien, en el campo 3. Es bueno que lo haga en el orden en que van.
Bueno, el orden en que van lo que significa es que es una persona metódica, sistemática y que hace las cosas siempre igual, muy metódica, muy organizada, muy sistemática, de hecho demasiado. Porque generalmente, con la estadística en el Wartec, lo que dice es que las personas de pronto dibujan en orden algunos de los campos, pero hay unos que aplazan, porque justamente su proyección inconsciente los hace aplazar eso que les cuesta trabajo. Entonces, generalmente se encuentran algunos desórdenes al momento de hacer los dibujos, pero si no, es bastante compulsiva la persona por el orden, es lo que nos puede decir. Y si los dibujos, espérate, y si él o los candidatos realizan los dibujos en orden diferente, pero los enumeran en orden seguido. No, tiene que enumerarlo como los dibuja. O sea, si los hacen en desorden y no sigue la instrucción, la prueba está mal hecha. Si tú te das cuenta que la persona hizo sus dibujos, el campo 1 lo hizo de segundo, el campo 2 lo hizo de quinto, el campo 3 lo hizo de tercero, el campo 4 lo hizo de sexto, y al momento de seguir la instrucción de colocar el orden en que lo dibujó y no lo coloca, la persona o está confundida o no entendió la instrucción o no quiere seguir la instrucción. De cualquier manera, no nos va a dar una buena impresión, porque debe colocar el orden de los dibujos, porque es súper importante eso. Yo se los enseñé en la clase pasada con respecto a las instrucciones. Eso es muy importante. El orden en que realiza los dibujos debe consignarlos en los dibujos, en los cuadritos pequeñitos. Espérense que estoy intentando leerlos, son muchos. ¿Cómo se interpreta lo que el candidato escribe dentro de los campos? Lo que el candidato escriba dentro de los campos, el candidato no debe escribir dentro de los campos, solo que haga parte de su dibujo. Por ejemplo, una flecha que dice norte y dibuja hacia el norte, bueno, ya eso es otra cosa. Pero palabras dentro de los dibujos, pues no deberían existir, solo que correspondan a un dibujo. Bueno, ¿qué más? Buenas tardes, cuando la persona hace un dibujo y luego lo borra. Ya explicamos la clase anterior lo del borrar, porque dentro del esquema que estamos utilizando se da la instrucción de no borrar. Daniela, dime. Escríbeme, por favor, Daniela. Escríbeme, yo trato de leerte. Bueno, voy a continuar con el campo 4. Tengo 15 minutos. A ver si logramos algo del campo 4. El campo 4 es el campo que cuesta más trabajo en el Wartec. Es el campo más difícil. Y es el campo de los contenidos, el del manejo de los contenidos inconscientes. Es decir, cómo se comporta el individuo frente a sus ansiedades, sus represiones. Es el campo de la reacción a las presiones, cómo la persona se comporta frente a las presiones. Entonces, dentro de la interpretación para selección, el campo 4 se le llama el campo del trabajo bajo presión. Y aquí encontramos una serie de calificaciones o de indicadores que pueden ser positivas o pueden ser negativas para nuestro candidato. Todo esto lo vamos a hablar con toda la calma del caso durante el diplomado. Nos vamos a devorar varias clases, incluso en un campo, en dos campos, porque esto tiene mucha letra menuda, es de interpretación. Realmente hay que tener en cuenta muchísimos detalles. Aquí estamos haciendo un mini resumen. Sin embargo, en el diplomado vamos a verlo con mucha profundidad. Es una prueba que da unas informaciones absolutamente lindas de nuestros candidatos, lindo desde el punto de vista psicológico, o sea, te muestra muy bien al candidato. ¿Cuáles son los indicadores del campo 4? Es recomendable que la persona dibuje este campo de último. Fíjense, el campo 4, ojalá lo encontremos dibujado al final, o sea, con el número 8 en el cuadrito que está en la parte de arriba. ¿Por qué este campo mide cómo la persona reacciona a la presión? Y la persona que reacciona a la presión con impulsividad, la persona que reacciona a la presión con impulsividad es la persona que hace las cosas de manera impulsiva, de manera rápida y sale de los problemas así rapidito. Entonces lo que queremos es que esta persona sea capaz de pensar las cosas, aplazar las cosas, calcular las cosas, racionalizar
de manera que no sea impulsiva frente al trabajo bajo presión. En la medida en que la persona lo va dibujando de último, dice cosas más positivas del candidato. Entonces es recomendable encontrar que este dibujo con el número 8 lo dibujó en 8º lugar. Ojo, otra cosa, sombrear el cuadro. Recuerden, ninguno de los estímulos se debe tocar, repintar, anular, sombrear, nada. Sombrear el cuadro que ya está sombreado, porque si ustedes miran su ficha, su formato, en el campo 4 hay un cuadrito, ¿cierto? Un cuadrito que está en una ubicación a la derecha y en la parte superior derecha, y está negrito, sombreadito completamente. Entonces, sombrearlo sobre lo sombreado es un poco como simbólico, ¿verdad? Entonces, esto puede indicar una disminución en el nivel de actividad del conflicto o una tendencia a la depresión. Recuerden, yo les explicaba en la clase anterior que el sombreado tosco siempre va a tener que ver con angustia, depresión o ansiedad. Ansiedad, angustia, depresión. Son 3 cosas con las que tiene que ver el sombreado tosco. Entonces, si nosotros encontramos sombreado sobre el sombreado, seguramente esto nos va a hablar de un nivel de actividad bajo frente al conflicto, y cuando la persona no reacciona frente al conflicto de manera que los conflictos los pueda solucionar con actividad, con energía vital, pues evidentemente podría estar relacionado con una tendencia a ser depresivo. Entonces, ese sombreado es negativo. Ojo, alterar el cuadro, o sea, vamos a convertirlo en un círculo, vamos a convertirlo en un triángulo, en un rectángulo, en otra figura geométrica o en otra figura cualquiera, o sea, lo alteramos. Puede indicar una alternancia emocional entre estados depresivos y estados excitables. Recuerden que este es el campo de los contenidos inconscientes. Ese cuadrito se tiene que quedar tal cual lo trae la prueba y hacer el dibujo incluyendo el cuadrito. Entonces puede haber una alternancia entre estados depresivos y estados excitables en una persona que puede ser voluble en su estado anímico, o una persona que puede ser un poco neurótica, neurasténica en sus reacciones, etcétera. Puede ser depresiva en algunos momentos y excitable por otros. Yo sé que están pensando bipolar. No, es una persona que puede indicar alternancia entre estados excitables y estados depresivos. Recuerden, estamos hablando entre psicólogos y la gran mayoría de las personas que están conectadas, creo yo que son psicólogas o están estudiando psicología. Y nosotros sabemos que la bipolaridad no es esto, es una alternancia entre estados excitables y depresivos, sí, pero con unas características bien específicas, muy específicas, que indican el DCM, una patología muy delicada. Así que, o sea que aquí no nos está diciendo, sino simplemente que si se altera el cuadro, puede indicar, es posible que pueda presentar el sujeto una alternancia emocional entre lo depresivo y lo excitado. Dibujar, ahorita les leo. Dibujar objetos de contenido infantil, que eso lo puede hacer un niño, no lo tienes que hacer tú, que tú tienes que hacer un dibujo adulto. Una cometa, una casita, eso lo hace un niño. No eres un adulto, hay que hacer un dibujo adulto. Pero si se dibujan objetos con contenido infantil, puede indicar un manejo infantil e inmaduro de los problemas, los conflictos o la presión. Recuerden que estamos evaluando el manejo de la presión. Y un manejo infantil de la presión, ¿qué es? Como cuando un niño pequeño hace una rabieta, una pataleta, que hay libros y libros escritos para el manejo de la pataleta, teóricos sobre el manejo de la pataleta, claro, porque eso es una cosa que se presenta en los niños con muchísima frecuencia y hay que tener ciertas técnicas para enfrentarlo, ¿cierto? El adulto, ¿qué es lo que hace el niño? Se tira en el piso, grita, llora, patea, mejor dicho. El adulto de pronto no se tira en el piso a llorar y a patear, pero el adulto también hace pataleta. El adulto maneja muchas veces de manera infantil e inmadura los conflictos, la presión y los problemas. Y en el campo laboral, por ejemplo, si te están exigiendo algo con lo que tú no estás de acuerdo, pegas un portazo y dices 4 cosas. No se puede hacer. El manejo maduro y de un buen manejo de la presión y de la
ansiedad y todo lo que estamos diciendo de este campo, es sentarte a hablar la cosa de manera clara, asertiva, poner tus puntos de vista, discutirlo gentilmente. Eso es un comportamiento adulto. Eso lo hace una persona que tiene su racionalidad y su manejo de la presión, pues bajo control. Oye, todos tenemos nuestros momentos de sube y baja con esto. Pero cuando se hace infantil, es el que tira la puerta, pega un grito, da un golpe, se pone a llorar y a gritar histéricamente, y en el trabajo, cosa tan complicada. Entonces, no queremos eso en el trabajo. Y nosotros estamos evaluando un candidato para ocupar un cargo. Por lo tanto, si este particularmente tiene un contenido muy infantil, ojo con los demás campos, que si también encontramos contenidos infantiles, muy probablemente sea una persona que maneje sus problemas, sus relaciones y demás dentro del trabajo y fuera de él de manera infantil. Y no nos conviene eso. No nos conviene porque nosotros somos los que estamos seleccionando ese candidato, y cuando haga la rabieta, la pataleta, diga 4 barbaridades y tiene una puerta dentro de la oficina, todo el mundo ¿dónde va a mirar? ¿Para dónde el psicólogo? ¿Para dónde mira? ¿Para dónde el psicólogo? Ahí ese nuestro, a ese no le hicieron selección, o a esta histérica no le hicieron pruebas de personalidad. Al psicólogo no sirve, la psicóloga no sirve, todo el mundo le echa culpa al psicólogo. Mucho cuidado, por eso hay que tener lupa con estos dibujos. Bueno, ya les leo. Dibujar ajedrez o recuadros, eso es lo que queremos encontrar en este campo número 4. Puede indicar que la persona es estratégica, calculadora. O sea, si tú eres una persona estratégica y calculadora, significa que tú te tomas el tiempo para pensar la estrategia, para calcular las cosas. Esto lo hago primero, esto lo hago después, espero, lo pienso, lo planeo. Eso es lo que queremos encontrar. Eso es un buen manejo de los contenidos de presión en el trabajo, de las cosas que nos están presionando y exigiendo a nivel de nuestra labor. Entonces, si la persona es estratégica y calculadora en lo que tiene que decidir y cómo maneja su presión laboral, nos va a ir mucho mejor con este candidato que con otro infantil. Ahora, si no es recuadro o ajedrez, por lo menos que sea un dibujo muy bien elaborado, con bastante detalle. ¿Qué significa eso? Que la persona se toma el tiempo de dibujar, se toma el otro tiempo y dibuja una cosita y dibuja la otra y lo hace bien y pone otro detalle por aquí. Me estoy demorando, lo estoy planeando, no estoy siendo totalmente impulsivo para salir de este cuadro, porque así voy a salir de los problemas después. Ojo, dibujar naturaleza indica presumiblemente que la persona ocultamente es subjetiva o emocional. ¿Qué les decía yo? Cuando encontramos cosas que son orgánicas en los campos inorgánicos, esto es meterle demasiada emocionalidad a cosas que tenemos que ponerle racionalidad. Entonces, en este caso puede ser una persona que bajo la presión se comporte muy bien, y tú lo ves que va aguantando y aguantando y aguantando y parece que no pasara nada, y cuando de pronto hizo una explosión esta persona, que qué pasó aquí, pero si era tan calmado, pero si era de calmada, si llevaba muy bien las cosas. En ese caso, es una persona que probablemente está dibujando naturaleza en este cuadro, que no tiene por qué dibujar naturaleza, sino algo que sea inanimado, una cosa. Esa persona puede ser subjetivamente, ocultamente emocional. Mucho cuidado con eso, porque nos puede también hacer una crisis dentro de la organización. Bueno, tengo 4 minutos, voy a ver qué me están preguntando, a ver qué les puedo responder. Una cometa es infantil. Se puede dibujar un edificio del cuadro, utilizarlo de ventana, claro, y ojalá que tenga muchas ventanas el edificio, que es lo mismo que dibujar, por ejemplo, un tablero de ajedrez, ¿cierto? Se dibuja, se dibuja, se dibuja. ¿Qué queremos? Que se multiplique el estímulo, que sea igualito. Un arma, las armas contraindicadas, digamos, en esta prueba, porque los dibujos bélicos tienen que ver con agresión. No tendríamos por qué encontrar un arma en una de estas de estos dibujos, solo que por contexto, como yo les decía la clase pasada, sea una persona que se dedica
a las armas o que sea su cotidianidad tenga que ver con el uso de armas permanentes. Déjenme ver qué más hay por aquí. Eh, faro o farol. Bueno, faro o farol, depende del faro y del farol, ¿eh? Si es un dibujo que se hizo con mucho detalle, que se hizo con mucha adultez, porque si no, pues sería bastante infantil. ¿De cuál cuadro estás hablando? Estoy hablando del campo 4, mi querida Mónica. Bueno, a ver, ¿qué más había por aquí? Había otras preguntas que no las veo. Déjenme ver. Sigan preguntando, sigan preguntando. Un arma ya les dije, es un rasgo. ¿Qué dibujos son adecuados en el campo 4? Bueno, los dibujos, digamos que adecuados porque nos dan indicadores como positivos, son los dibujos que están hechos muy bien elaborados, muy adultos, o que él se multiplica el estímulo, como en un tablero de ajedrez, o cuando se dibujan edificios con muchísimas ventanas, y tú ves que tiene ventana, 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 y que se repite, que se repite, que se repite, esos son más adecuados, porque la persona se toma el tiempo para, no sale de eso impulsivamente. Y recuerden que habíamos dicho que este dibujo debe ser, ojalá se haga de último, porque el orden en que se hace el dibujo, si es de los primeros, o el primero o el segundo, lo que dicen es que la persona sale del asunto de la ansiedad y de la presión como sea rapidito y ya, salí de ese asunto impulsivamente. No nos conviene una persona así en nuestro lugar de trabajo. Nosotros queremos una persona que se tome el tiempo de pensar, que planee, que tenga su estrategia y que haga las cosas y que pueda reaccionar de manera madura y por lo menos adulta a la presión laboral. Porque mis queridos amigos que están conectados acá, divino, porque están 100 personas conectadas acá permanente, y las personas adultas son las que van a trabajar y nosotros no queremos una rabieta y una pataleta infantil dentro de nuestro trabajo. Bueno, entonces vimos campo 1, campo del yo, campo del autoconcepto. Campo 2, campo de la afectividad, de las relaciones interpersonales, el campo de la madre. Campo 3, el campo de la proyección laboral, de las metas, de los objetivos. Y campo 4, el manejo de la ansiedad y de la presión, y el campo que mide esos contenidos inconscientes y cómo se maneja el individuo frente a eso. Son los 4 campos que alcanzamos a ver más las generalidades de lo que vimos. Dibujar un barco en el campo 4, depende del barco, si tiene muchas ventanas el barco porque es un crucero, muy bien. Ninguna ventana oscura, solo la del estímulo. No, ojalá que se pueda multiplicar el estímulo oscuro. Lógicamente que no se quiera romper la hoja de lo firme porque eso es agresivo o ansioso, pero sí los cuadritos oscuros que serían las ventanas de los edificios. ¿Cuál es el 2? El campo 2 es el campo de la afectividad. Estimada tutora, permítame le hago una pregunta con base en lo que usted acaba de hablar. Dime yo que ya me voy, mi amor, si son las 8, dime, dime. Mientras yo me hace la pregunta, se hace una ventana grande que ocupa todo el cuadro, no, no puede ser, eso no estaría bien porque aquí estamos haciendo un dibujo que no tiene sentido y infantil. El orden de los cuadros no afecta a la prueba, claro, ya lo expliqué y vamos a explicarlo con mucho detalle en nuestro diplomado. Gilmar Fori, por favor pregúntale a Manuel, que Manuel seguramente nos está escuchando, si esta información se les va a dar en el grupo. Yo creería que sí, de todas maneras, pregúntele. Estoy esperando la pregunta que me dijo el caballero, pero no me la ha hecho. Bueno, me quedé esperándolo. Bueno, los invito a todos, de verdad los invito a que, miren, si esto es un abrebocas que es chiquitico y es un resumen mini de todo lo que vamos a hacer y es interesante y nos abre como esa necesidad de seguir aprendiendo, los invito a que sigan el diplomado, que se inscriban en el diplomado y compartan con nosotros esta información que es absolutamente divina y que nos va a hacer crecer como personas. Gracias, Diana María, muy amable. Y a todos los que participaron el día de hoy, les mando un gran abrazo y espero verlos a todos
en el diplomado. Sigan en comunicación con... sigan en comunicación con Manuel, del equipo Ser Productivo, que él les va a dar toda la información que ustedes necesitan. Les mando un abrazo, mis mejores deseos, nos vemos pronto. Chao, chao.